es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. Es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo, se encontraba uno muy particular: el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. Nosotros tenemos una característica que quizás es uno de los pocos países del mundo que existe, y es que la demanda es mayor que la oferta. A cualquier país que uno va, el problema en general es de competencia entre los ofertantes. Acá la competencia es entre los demandantes. El aparato productivo del país no ha crecido lo suficiente en los últimos años, o por lo menos no como muchos esperan. Y esto se debe en gran medida a un proceso de desinversión que se originó desde los años 50. En el país también se presenta otro fenómeno que poco se ve en otras naciones. La mayoría de las empresas de lo que llaman los países del primer mundo están vinculadas a la iniciativa privada. Eso no sucede en Venezuela, es al revés. Si no me da las divisas del Estado, no invierto. Pero en todas partes del mundo los empresarios invierten con sus propias divisas. El empresario que no quiere invertir de su dinero solicita, digamos, $100 al gobierno. Espera a que éste se las apruebe y en vez de utilizar el monto total para importar X producto, se alía con el proveedor para importar mucho menos. Puede ser $20 más la comisión del proveedor y el resto para ahorrarlos en el extranjero o incorporarlos al mercado paralelo. De esta manera, algunos empresarios buscan cada día ganar más e invertir menos, y si el gobierno les facilita desde las divisas hasta los subsidios, mejor todavía. Aquí hay unos sectores empresariales que tienen tantas divisas en el exterior que es prácticamente 30 veces las reservas internacionales de Venezuela. No estamos hablando de 4 lochas. Ahora, esos empresarios, si de verdad, como hacen en sus propagandas, dicen que son muy venezolanos, que aman el país, que son más venezolanos que la Chinita y que el Orinoco, bueno, traigan los dólares y agarren, aprovechen esa herramienta que creó el Estado venezolano, que es el CIMADI, traigan los dólares, inviértanlo en el país. Si realmente abrimos los canales para producir con nuestros insumos, con nuestras capacidades, con lo que nosotros tenemos, esto se pierde de vista. Un móvil tiene una tasa de ganancia que no llega al 5%. La Walmart Store tiene una tasa de ganancia que no llega al 4%. Esas tasas de ganancia, que son normales en cualquier país capitalista de este planeta, aquí son la cosa más extraña del mundo, porque aquí no hay un solo empresario que esté dispuesto a invertir en los códigos que invierten los mejores empresarios del planeta, porque no estamos hablando de empresas quebradas. Por favor, estamos hablando de la empresa más próspera del planeta. Y entonces yo pregunto, si yo estoy frente a un político, yo estoy frente a un representante del gobierno o uno de materia económica, y yo quiero escuchar cuáles van a ser las soluciones al tema de la alta inflación en Venezuela, ¿qué diría Pedro Palma? ¿Qué es lo que debe hacer imperante? Hay un problema económico, lo que debemos buscar son soluciones económicas. ¿Qué diría Pedro Palma? Bueno, atacar las causas que han generado el problema.
En primer término, es necesario hacer una racionalidad del gasto público. El gobierno no puede seguir gastando a manos rotas, incurriendo en déficits descomunalmente altos. Después también tiene que preocuparse por incrementar sus ingresos, sincerando las tarifas de los servicios públicos, el precio de la gasolina, etc. Por el otro lado, también tiene que parar la creación de dinero inorgánico o sin respaldo por parte del Banco Central y, por lo tanto, parar el financiamiento de gasto público deficitario por parte del Banco Central. Hay que devolverle la autonomía al Banco Central, que ha sido totalmente eliminada desde hace ya muchos años inflacionarios. Pedro Palma, por último, me quedan 40 segundos. ¿Qué debe hacer entonces el venezolano de la calle para protegerse o atacar la inflación, la alta inflación, porque le está haciendo un hueco en el bolsillo? Bueno, mira, lo que hay que hacer tradicionalmente en procesos inflacionarios como este, compre bienes durables que aumenten de valor con la inflación, a casas, automóviles, línea blanca, etcétera, o compre monedas fuertes que preserven el valor y que evolucionen, digámoslo así, o preserven el valor y que evolucionen en el tiempo a favor de quien los posee. Esas son las